La aparición de este alter ego y la determinación de un conflicto histórico entre la mente y el cuerpo representan el nacimiento del individuo en la sociedad capitalista. Hacer el propio cuerpo una realidad ajena que hay que evaluar, desarrollar y mantener a raya con el fin de obtener el mismo resultado deseado, se convertiría en una característica típica del individuo moldeado por la disciplina del trabajo capitalista. Como señalamos, entre las clases bajas, el desarrollo del autocontrol o self-management como autodisciplina fue durante mucho tiempo objeto de especulación. La escasa autodisciplina que se esperaba de la gente común puede juzgarse por el hecho de que, ya en la Inglaterra del siglo XVIII, había 160 crímenes que se castigaban con la muerte, y cada año miles de personas comunes eran transportadas a las colonias o condenadas a galeras. Además, cuando el populacho apelaba a la razón, era para presentar demandas antiautoritarias, ya que el dominio de sí, o self-mystery, a nivel popular significaba el rechazo de la autoridad establecida más que la interiorización de las normas sociales. Efectivamente, durante el siglo XVII, el dominio de sí fue una prerrogativa burguesa. Como señala Slea, cuando los teófilos hablan del hombre como un ser racional, hacían referencia exclusiva a una pequeña élite compuesta por hombres adultos, blancos y de clase alta. La gran multitud de los hombres, escribió Henry Power, un seguidor inglés de Descartes, se parece más bien al autómata de Descartes, ya que carecen de cualquier poder de razonar y solo pueden ser llamados hombres en tanto metáfora. Los de mejor clase estaban de acuerdo en que el proletariado aparecía como gran bestia o un monstruo de muchas cabezas, salvaje, vociferante, dado a cualquier exceso. También a nivel individual, el vocabulario ritual indicaba a las masas como seres puramente instintivas. Así, en la literatura isabelina, el mendigo es siempre vigoroso y robusto, grosero, irascible y desordenado. Tales son las palabras que aparecen una y otra vez en las discusiones de la clase baja. El cuerpo no solo perdió todas las connotaciones naturalistas en ese proceso, sino que comenzó a emerger una función cuerpo, en el sentido de que el cuerpo se convirtió en un término puramente relacional, que ya no significaba ninguna realidad específica. Se le identificaba en cambio con cualquier impedimento del dominio de la razón. Esto significa que mientras que el proletario se tornó cuerpo, el cuerpo se convirtió en el proletariado, y en particular en lo débil e irracional. Entre paréntesis, la mujer en nosotros, como decía Hamlet, cierre paréntesis, o en lo salvaje africano, definido puramente por su función limitadora, es decir, por su alteridad, con respecto a la razón, tratando como a un agente de subversión interna. Sin embargo, la lucha contra esta gran bestia no estuvo dirigida solamente contra la gente de clase baja, también fue interiorizada por las clases dominantes en su batalla contra su propio estado natural. Como se ha visto, al igual que Próspero, la burguesía también tuvo que reconocer que este ser de tinieblas es mío, es decir, que Calibán era parte suya. Esta conciencia impregna la producción literaria de los siglos XVI y XVII. La terminología es reveladora. Incluso a quienes no siguieron a Descartes vieron el cuerpo como una bestia que de forma constante tenía que ser mantenida bajo control. Sus instintos fueron comparados con súbditos, destinados a ser gobernados, y los sentidos fueron considerados una prisión para el alma racional. «Oh, ¿quién surgirá de esta mazmorra? ¿Un alma esclavizada de tantas formas?», preguntó Andrew Marvell en su diálogo entre el alma y el cuerpo. «Con pernos de huesos que se elevan engrillados en los pies y las manos esposadas, aquí ciegos de un ojo, allá, sordos con el tambolillar de una oreja, un alma colgada como una cadena de nervios y arterias y venas», citado por Hill en 1964. El conflicto entre los apetitos y la razón fue un tema central en la literatura isabelina, al tiempo que entre los puritanos comenzó a cobrar fuerza la idea de que el anticristo está presente en todos los hombres. Mientras tanto, los debates sobre la educación y sobre la naturaleza del hombre, corrientes entre la gente de clase media, se centraban alrededor del conflicto entre el cuerpo y el alma, planteando la pregunta crucial sobre si los seres humanos son agentes voluntarios o involuntarios. Pero la definición de una nueva relación con el cuerpo no permaneció a un nivel puramente ideológico. Muchas prácticas que comenzaron a aparecer en la vida cotidiana señalaban las profundas transformaciones que estaban ocurriendo en ese ámbito. El uso de cubiertos, el desarrollo de la vergüenza con respecto a la desnudez, el advenimiento de costumbres que intentaban regular cómo había que reír, caminar, bostezar, cómo comportarse en la mesa, cuando uno podía cantar, bromear, jugar. Y en la medida en que el individuo se disociaba cada vez más del cuerpo, este último se convertía en un objeto de observación constante, como si se tratara de un enemigo. El cuerpo comenzó a inspirar miedo y repugnancia. «El cuerpo del hombre está lleno de mugre», declaró Jonathan Edwards, cuya actitud es típica de la experiencia puritana, en la que la subyugación del cuerpo era una práctica cotidiana. Eran particularmente repugnantes aquellas funciones corporales que directamente enfrentan a los hombres con su animalidad.
Tal fue el caso de Cotton Mather, quien, en su diario, confesó cuán humillado se sintió un día cuando, orinando contra una pared, vio a un perro hacer lo mismo. Pensé que las cosas viles y bajas son los hijos de hombres en este estado natural. ¿Hasta qué punto nuestras necesidades naturales nos degradan y nos ponen en cierto sentido al mismo nivel que los mismos perros? Por consiguiente, resolví que debía ser mi práctica ordinaria. Cuando decido responder a una u otra necesidad de la naturaleza, el hacer de ella una oportunidad para dar forma en mi mente a algún pensamiento sagrado, noble, divino. Como parte de la gran pasión médica de la época, el análisis de los excrementos, a partir de la cual se extrajeron múltiples deducciones sobre las tendencias psicológicas del individuo, sus vicios y virtudes, debe ser rastreado desde la concepción del cuerpo como un receptáculo de suciedad y peligros ocultos. Claramente esta obsesión por los excrementos humanos reflejaba en parte el disgusto de que la clase media comenzaba a sentir por los aspectos no productivos del cuerpo, un disgusto acentuado inevitablemente a un ambiente urbano donde los excrementos planteaban un problema logístico, además de aparecer como puro residuo. Pero en esta obsesión podemos leer también la necesidad burguesa de regular y purificar la máquina corporal de cualquier elemento que pudiera interrumpir su actividad y ocasionar tiempos muertos para el trabajo. Los excrementos eran tan analizados y degradados al mismo tiempo porque eran el símbolo de los humores enfermos que se creía vivían en el cuerpo y a los cuales se atribuían todas las tendencias perversas de los seres humanos. Para los puritanos, los excrementos se convirtieron en el signo visible de la corrupción de la naturaleza humana, una forma de pecado original que tenía que ser combatido, subyugado, exorcizado. De ahí el uso de las purgas, los eméticos y los enemas que se administraban a los niños o a los poseídos para hacerlos expulsar sus embrujamientos. En este intento obsesivo por conquistar el cuerpo, en sus más íntimos pliegues, se ve reflejada la misma pasión con que, en esos mismos años, la burguesía trató de conquistar. Se podría decir colonizar, ese ser ajeno, peligroso e improductivo que a sus ojos era el proletariado, pues el proletariado era el gran Calibán de la época. El proletario era ese ser material en bruto y por sí mismo desordenado, que Petty recomendaba fuera consignado a las manos del Estado, que siguiendo su prudencia por sí mismo debe mejorar, administrar y configurar para su provecho. Como Calibán, el proletario personificaba los humores enfermos que se escondían en el cuerpo social, comenzando por los monstruos, repugnantes de la vagancia y la borrachera. A los ojos de sus amos, su vida era pura inercia, pero al mismo tiempo era pasión descontrolada y fantasía desenfrenada, siempre lista a explotar en sus conmociones bulliciosas. Sobre todo, era indisciplina, falta de productividad, incontinencia, deseo de satisfacción física inmediata. Su utopía no era una vida de trabajo, sino el país de cucaña, azúcar, los ríos de leche y donde no solo uno podía obtener lo que deseara sin esfuerzo, sino que recibía dinero por comer y beber. Por dormir 1 hora de sueño profundo sin caminar uno gana 6 francos y por beber bien uno gana una pistola. Este es un país alegre, uno gana 10 francos al día por hacer el amor. Burke, 1978. La idea de transformar a este ser ocioso que soñaba la vida como un largo carnaval es un trabajo incansable. Debe haber parecido una empresa desesperante. Literalmente significó poner el mundo patas para arriba, pero de una manera totalmente capitalista. Un mundo donde la inercia de poder se convertiría en la carencia de deseo y voluntad propia, donde la vis erótica se tornará vis laborativa y donde la necesidad será experimentada solo como una carencia, abstinencia y penuria eterna. De ahí esta batalla contra el cuerpo, que caracterizó la época temprana del desarrollo capitalista que ha continuado de distintas maneras hasta nuestros días. De ahí que la mecanización del cuerpo, que fue el proyecto de la nueva filosofía natural y el punto focal de los primeros experimentos en la organización del Estado. Si hacemos un recorrido desde la caza de brujas hasta las especulaciones de la filosofía mecanicista y hasta las investigaciones meticulosas de los talentos individuales por los puritanos, encontramos que un único hilo conductor une los caminos aparentemente divergentes de la legislación social, la reforma religiosa y la racionalización científica del universo. Este fue un intento de racionalizar la naturaleza humana, cuyos poderes tenían que ser reconocidos y subordinados al desarrollo de la formación de la mano de obra. Como hemos visto, en este proceso el cuerpo fue progresivamente politizado, fue desnaturalizado y redefinido como otro, el límite externo de la disciplina social. De esta manera, el nacimiento del cuerpo en el siglo XVII también marcó su fin, ya que el concepto de cuerpo dejaría de definir una realidad orgánica específica y se convertiría en un significante político de las relaciones de clase y de las fronteras cambiantes, continuamente vueltas a trazar, que estas relaciones producen en el mapa de la explotación humana.